Esta es la explicación que se hace como soporte al caso de las enarmonías de los acordes de séptima disminuida o completamente acordes completamente disminuidos. Como el caso del acorde del si, re, fa, la bemol. Si nosotros recordamos el cuadro, nuestro cuadro de, tonalidad, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Aquí no está, aquí lo abrirlo simplemente. Aquí lo tenemos de referencia. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los acordes de séptima disminuida aparecen gracias a la escala menor armónica y mayor armónica, y ambos tipos de acordes eh, me encuentro ambos tipos de acordes obedecen a, a una posición de séptimo grado. Estoy buscando aquí el cuadrito para que lo tengamos en cuenta. Aquí está. Bien. Entonces, acorde de séptima completamente disminuido nos aparece como séptima y séptimas de las escalas armónicas. Pensemos en la escala de do mayor armónica con la bemol, nos queda el acorde si, re, fa, la bemol, que es el acorde que vamos a tomar de referencia. Que es este. Todo acorde disminuido va a funcionar como séptimo grado de. Lo importante de este acorde disminuido, y una de las razones por las cuales nosotros ciframos el acorde de séptimas disminuidas como un circulito, ¿sí? Es básicamente porque este acorde está creado a partir de un ciclo simétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que entre si y re tengo un acorde de tercera menor, de re a fa, un intervalo, de si a re un intervalo de tercera menor, de re a fa un intervalo de tercera menor, de fa a la bemol un intervalo de tercera menor, y de la bemol una tercera menor sería do bemol, que es igual al si. Se cierra el círculo, de ahí viene ese circulito. Y entendemos que este acorde únicamente puede funcionar como séptimo grado de una tonalidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que básicamente este acorde, al tener esta particularidad de la simetría, cualquiera de las notas que pertenecen al acorde puede funcionar como fundamental del acorde. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo armo el acorde a partir de la nota de re, ¿sí? Por la simetría del circular que acabamos de ver, nos damos cuenta que las notas que tiene el acorde de re disminuido son exactamente iguales a las notas de si disminuido. Re, fa, tercera menor a la bemol y tercera menor, do bemol, que es igual al si, es decir, son exactamente iguales. Lo mismo va a suceder con el acorde de fa disminuido y con el acorde de la bemol disminuido, que en este caso no decidí colocarlo la bemol disminuido porque tendríamos mi doble bemol y el la bemol, do bemol, mi doble bemol y sol doble bemol, y para no llenarlos de tantos doble bemoles, entonces decidí colocarlo como un sol sostenido y básicamente es un acorde disminuido. ¿Qué es lo que sucede? Volvamos aquí a nuestro proyecto de tonalidad. Según esto, pensemos en la escala de fa, fa menor, de la menor. La escala de la menor está conformada la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Si alteramos por la escala de la menor armónica, alteramos el sol sostenido, nos queda con las notas sol sostenido, si, re, fa, que son exactamente iguales a las de la bemol disminuido. La bemol, si, re, fa, sol sostenido, si, re, fa. El hecho de cambiarle el nombre a esta nota implica que hay un cambio en su direccionalidad. Esta direccionalidad, ¿cómo se desarrolla? Básicamente es, si le damos un sostenido, funciona como séptimo,
de la y esta nota tiene que subir, mientras que si el acorde o el la bemol hace parte del acorde de si, la nota que tiene que subir es el si. Estos cuatro acordes son exactamente iguales en términos de resultado sonoro, pero como se llaman distinto, obedecen a tonalidades completamente diferentes. El acorde de si disminuido es séptimo de do mayor o de do menor. El acorde de re disminuido es el séptimo de mi bemol mayor o de mi bemol menor. Fa disminuido es el séptimo de sol bemol mayor o sol bemol menor. Y el acorde de sol disminuido es séptimo de la menor o la mayor. Eh, pero como son enarmónicos, yo puedo utilizar el acorde de si disminuido para resolver a cualquiera de las notas que se resuelven acá. Es decir, si disminuido puede ser dominante de la, si disminuido puede ser dominante de mi bemol, si disminuido también puede ser dominante de sol bemol. ¿Sí? Cualquiera de esos acordes puede ir a las respectivas tónicas que aparecen. ¿Sí? ¿Cómo sucede esto? Entonces vamos a comenzar a hablar de las enarmonías. Lo que uno tiene que pensar en la resolución del acorde de séptima disminuida es lo siguiente. El acorde tiene una particularidad y es que está formado por dos tritonos. Un tritono que se forma entre si y fa y otro tritono que se forma entre la y re. En este caso, lo que se busca es que este acorde, que se llama si disminuido, cada uno de los tritonos se resuelva por movimiento contrario y grado conjunto. Entonces, el si, que es mi fundamental del acorde o la sensible, sube al do y el fa baja al mi. De igual manera, el la bemol baja al sol y el re, al bajar el la bemol, que es la nota del tritono, el re tiene que subir al mi nuevamente, haciendo que el acorde quede con duplicación de la tercera. Esta es la manera tradicional de resolver el acorde. En este caso, si nos damos cuenta, nosotros tenemos el acorde de séptimo grado disminuido, el que Piston, ya vamos a hablar de ese caso, y Piston llama quinto, que va a un primero. Mayor o menor, no importa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Voy a utilizar, pensemos en un caso exactamente similar, ¿sí? Y es el acorde. ¿Cómo resolvería el acorde de fa disminuido? El acorde de fa disminuido, fa, la bemol, do bemol y mi doble bemol. Ese acorde. Ese acorde, a su vez, funciona como séptimo, fa disminuido, 7. Funciona como séptimo disminuido de la tonalidad de sol bemol. En este caso, mi fundamental es fa, y esa fundamental sube a sol. La nota que está haciendo tritono con ese fa, que es do bemol, baja al si o al si bemol, no importa. El la bemol sube, bueno, en el que el mi bemol baja al re y el la bemol sube al si bemol. Por medio tono. Aquí cometí un error y es que tenemos que llegar básicamente al acorde de sol bemol. Entonces, fa sube al sol bemol, el tritono de fa, que es do bemol, baja al si bemol, do bemol baja a si bemol, la bemol sube a si bemol y mi doble bemol baja al si bemol. Esa es básicamente la manera en que se resuelve este acorde y de igual forma que en el ejemplo anterior, el acorde queda con duplicación de tercera. Esa es básicamente la manera tradicional de resolver el acorde a sol bemol mayor, que es un primero. Pero
Si nosotros nos damos cuenta, voy a utilizar este acorde, ¿sí? ¿Cómo podría yo utilizar el acorde de si bemol? Estando en do, si bemol, si disminuido aparece en la tonalidad de do como séptimo grado, pero cambiando la manera en que se comportan las notas, yo puedo hacer que este acorde de si disminuido, que lo voy a escribir acá, el acorde de si disminuido tiene las notas de si, re, fa, la bemol, pero en este caso voy a tomar que el acorde, la fundamental no sea si, sino que sea fa. Entonces, ¿qué hago? Subo el fa, ¿sí? Para sol bemol, medio tono, y el si bajaría a si bemol. El re, que es haciendo el tono con la, baja a re bemol, y el la sube a si bemol. Se dan cuenta, este acorde que se llamaba antes si disminuido, pero aprovechándonos del hecho de que es igual que un acorde de fa disminuido, lo estamos utilizando de manera enarmónica como un séptimo, pero no como un séptimo de la manera en que está escrita, no como si séptimo de do, sino tomando como referencia el fa y está funcionando como un séptimo de sol bemol mayor. Ahora, no podemos decir nosotros, aunque el acorde sea enarmónico del séptimo, no podemos decir que si es el séptimo realmente. ¿Qué nota es el si del do bemol? Si nosotros hacemos la cuenta, estaríamos hablando como si ese si fuese un do bemol disminuido. Esto es un cuarto disminuido de do bemol. Esto nos va a hacer, pues, digamos, varios elementos. Nos va a hacer pensar de varias maneras. Y es, si todos estos acordes, ¿sí?, se dirigieran hacia do, ¿sí?, un acorde disminuido, 7, puede funcionar como séptimo en su acepción más básica, de manera más básica, tradicional. Pero también puede funcionar como segundo, porque el segundo disminuido es enarmónico ¿sí?, del séptimo. También puede funcionar como cuarto, que es el caso que acabamos de ver, y también puede funcionar como, pensemos en un la bemol, como bemol 6 de otra tonalidad. O yo puedo utilizar cualquiera de esas posibilidades del acorde disminuido para llegar a una tonalidad. ¿Cómo podría yo llegar a do? Por medio de si disminuido, por medio de re disminuido, por medio de fa disminuido y de sol sostenido disminuido. ¿Sí? Yo puedo hacer en este caso, de esta manera, yo puedo hacer un ejercicio completamente modulante. ¿Sí? Y es, yo puedo, de manera muy simple, tener una progresión en do mayor. Yo voy a tener do mayor, la, si disminuido, pero este si disminuido lo voy a aprovechar para modular, ¿sí? Y ese si disminuido ya no lo voy a utilizar como séptimo, sino que me voy a basar en esto, y el si disminuido lo voy a utilizar como bemol 6, ¿sí? Como bemol 6 del si. El sexto grado de si de sol podría utilizarlo para llegar a sol bemol. Bueno, no es eh, eh, no, perdón, el sexto grado, el sí es el sexto grado de una tonalidad. Sí, perdón, estaba pensando de otra manera. ¿De quién? De el acorde de re sostenido o de mi bemol. Entonces voy a utilizar, en ese caso,
el re como fundamental de ese acorde, ¿sí? Entonces aquí yo tengo do mayor, do, mi, sol, después voy a tener la menor, simplemente subo el la y llego al si disminuido, la bemol, fa, re, y tengo si, re, fa, la bemol. Y en este caso, para volver al do, el si subiría al do, el re subiría al mi, el fa bajaría al mi y el la bemol bajaría al sol. Pero como quiero llegar utilizando este si bemol como otro caso de estos, ¿sí? Voy a pensar que el acorde de si disminuido es el sexto grado, ¿sí? De la tonalidad de, eh, de re sostenido, de re sostenido mayor o menor, no importa. Entonces, ¿cómo distribuyo ese acorde? El re lo elevo a re sostenido, ¿sí? El respectivo tritono hago que el acorde descienda, es decir, el tritono es la bemol y el acorde va a resolver a un fa doble sostenido, ¿sí? Hago que descienda. En este caso es mucho mejor pensarlo con enarmónicos. Re sube a mi bemol, la bemol desciende al sol, mucho más sencillo. Y el fa sube al sol porque el si desciende a si bemol. Utilicé el acorde de si disminuido para modular a la tonalidad de mi bemol. Para que suene y se repite la tonalidad, simplemente repito, ahorita voy a colocar la dominante de esa tonalidad, que es si, re, y voy a colocar con séptimo, y reitero la resolución del tritonio, el re sube al mi bemol, el si bemol baja al mi bemol, para que suene la resolución, eh, fa se va para sol, y el la bemol se puede ir para el sol, o para siempre. ¿Listo? Entonces, esa resolución es muy buena. Voy a resolver el acorde con duplicación de la fundamental, es decir, el fa baja al mi, que ese es el comportamiento, básicamente, que debe tener el acorde. El re sube a mi bemol, el fa baja al mi bemol, el acorde que ha resuelto de esta forma. Ahí está, con duplicación de fundamental. Escuchemos esto, simplemente para que lo tengan ustedes ahí de referencia. Tengo do mayor, bien, volvamos a escuchar, voy a acelerar un poquito la velocidad. Y para que veamos lo que sucede, estoy utilizando acá do, siempre voy a colocar el cifrado americano, la menor, acorde de si disminuido, con si con séptima disminuido, que es enarmónico del acorde de re disminuido, igual con paréntesis, y ese re disminuido 7 funciona como séptimo grado de la tonalidad hacia donde llego, que es un mi bemol mayor, hago la séptima y reitero la llegada al mi bemol mayor. ¿Sí? Es decir, primero, sexto en la tonalidad de la menor, séptimo en cualquiera de las dos tonalidades, solamente que lo estoy tomando como en armónicos, ¿sí? Y este caso es el armónico de quién? Es el armónico de bemol 6 disminuido 7. Porque el re disminuido es el, eh, perdón, si disminuido es el enarmónico, ¿sí? O do bemol disminuido es el enarmónico del bemol 6 de mi bemol.
y esa es la resolución que tengo. Escuchámoslo de nuevo. Perdón, voy a quitar el... Eso es. Miremos un poco entonces lo que nos sucede con el caso de Walter Piston. Eh, Walter Piston acá, en el acorde de séptima disminuida, como yo les decía ahora, o está escrito en el texto, el acorde, eh, él siempre piensa el acorde de séptima disminuida como un acorde de quinto grado al cual se le ha omitido la fundamental. Miremoslo acá, sol, si, re, fa, y este es básicamente como nace el acorde. Y aquí se dice en otros textos como séptimo. Para evitar tanta dificultad en la relación, el acorde siempre lo hemos entendido nosotros como un séptimo. Es el séptimo grado, ¿sí? Y así es como lo debemos tener en cuenta. El acorde está formado, aquí está la formación del acorde, las inversiones, y lo que dice el acorde básicamente es que uno puede pensar cualquiera de las notas de los factores del acorde como un acorde de séptima disminuido. Eso, perdón, como sensible de la tonalidad, lo que estamos haciendo ahora. Esto implica que uno puede mover este acorde a muchas tonalidades, ¿sí? Teniendo en cuenta que el acorde puede ser dominante secundaria o puede ser práctico para modular. Entonces, aquí habla de las resoluciones del acorde, ¿sí? El punto más determinante es el siguiente. Los ejemplos. Dice, el acorde puede ser un séptimo, cuando empecemos en la tonalidad de sol, puede ser séptimo del segundo, perdón, la tonalidad de do, el acorde si disminuido puede ser séptimo de do, puede haber un séptimo del segundo, un do sostenido disminuido para re menor, puede ser un séptimo del tercero del bemol 3, como un re sostenido disminuido como séptimo de mi menor, o como un re disminuido como séptimo de mi bemol mayor, un séptimo del cuarto, un mi disminuido para ir a fa, un fa sostenido disminuido para ir a sol, un sol sostenido disminuido para ir a la menor, un sol sostenido disminuido para ir a, perdón, un sol disminuido para ir a la bemol, eh, y eh, un la disminuido para ir a si bemol únicamente en tonalidad menor. Eh, si nosotros pensamos eso y sabemos que cada uno de estos séptimos es enarmónico de 4 tonalidades, quiere decir que el acorde tiene una posibilidad de dirigirse hacia cualquier otro, una posibilidad de dirigirse hacia muchísimas tonalidades, por el simple hecho que tenemos el concepto de enarmonía. Eh, el otro aspecto importante es el acorde de séptima disminuida eh, con resoluciones no como la que acabamos de ver, sino con resoluciones irregulares. En este caso, lo que sucede es que el acorde de séptima disminuida, ¿sí? Eh, nos puede llevar a una resolución de un primer grado, eh, en inversión o o nos puede llevar a un quinto grado completo. Un completo grado, digamos en este caso, si nosotros damos cuenta que tenemos el acorde de la sostenido disminuido, y en ese punto el acorde de la sostenido disminuido, una de las voces se queda, ¿sí? Y las demás voces suben para formar el acorde de sol 7. La sostenido disminuido, ¿sí? Como un acorde que se va a dirigir a un sol 7. Y en este caso, el acorde de re sostenido disminuido que se va a dirigir a un acorde de do en inversión dejando una nota. En la resolución normal lo que nosotros hacemos es eh,
eh, lo que se hace es resolver los dos tritonos, que fue lo que acabo de hablar, es decir, todas las voces del acorde disminuido cambian. En el caso de los acordes de resolución irregular, lo que se hace es mantener una de las voces del acorde, y las otras dos voces se mueven. Para que lo entendamos un poco aquí, una resolución irregular es, basándonos en este acorde de si disminuido, es que este sonido de si se mantenga. Y voy a escribir aquí el acorde de si disminuido. Si, re, fa, la bemol, si, re, fa, la bemol. Y voy a mantener cualquiera de las voces del acorde. Entonces voy a mantener aquí el la bemol. Y lo que voy a hacer es subir todas las voces para llegar a un acorde en donde esa nota que mantengo se convierte en fundamental. Sol, bemol, el fa sube al sol bemol, el re sube al mi bemol y el si se sube al do. Y estoy utilizando el acorde de si disminuido para llegar a un acorde de la bemol 7. ¿Cómo suena eso? Escuchamos la cara. Eh, Pareciera que no hay una resolución del acorde y es precisamente eso lo que sucede. El acorde no resuelve. ¿Por qué? Porque falta el acorde de llegada. El acorde de llegada es un acorde, en este caso, la bemol 7 es dominante de un re bemol. Entonces tendríamos simplemente el acorde de si disminuido, el acorde de la bemol 7 que resuelve a re bemol mayor. En este caso, lo que hacemos es ampliar la sensación de dominante del acorde. El acorde no se resuelve directamente, sino que al mantener una de las dos voces reafirma su sonoridad de dominante y llega a la tonalidad de re bemol. En este caso, sí es cierto que pues, de manera directa ninguna de las voces del si bemol pertenecen a la tonalidad de re. Por ejemplo, el la, que es como si se estuviese anticipando la dominante del acorde. Escuchémoslo nuevamente. Esta misma situación puede ocurrir con cualquiera de las voces del acorde. Si yo, en vez de dejar el la bemol, decido dejar el fa, la dejo quieta. El la bemol suben las demás voces. Mi bemol, todas suben medio tono. El re se va para mi bemol, el si se va para do y el la bemol se va para la natural. ¿Sí? E inmediatamente ese si se convierte en un fa 7 y fa 7 es la resolución o es la dominante de un si bemol, que como resuelve, pues simplemente en la se va para si bemol, el tritono y el mi natural, mi bemol se va para re, el fa se queda y el do se va para si bemol. La resolución de este acorde queda de la siguiente manera. Ese es uno de los casos de resolución irregular del acorde de séptima disminuida, en donde una de las voces del acorde se queda y se convierte en fundamental de un acorde de dominante. Bien. El siguiente caso de resolución irregular, también una de las voces se va a quedar, podemos verlo acá, ¿sí? Pero en este caso, uno de los tritonos, aquí no se resuelve ningún tritono, se mantiene una voz y todas las demás voces suben medio tono. En este caso, sabemos que tenemos dos tritonos en el acorde. Una de las voces del acorde se queda, se resuelve uno de los tritonos, si nos damos cuenta que el re sostenido sube al mi y el la baja al sol, y la otra voz se mueve como si resolviera el tritono. Es decir, no se resuelven un tritono y de los
del otro tritono, una de las voces se queda y, y la otra voz sí resuelve. ¿Cómo así? Volvamos al caso en el ejemplo en el acorde de si bemol 7, que de si disminuye. Aquí lo tengo. Para que este acorde de si disminuido sea realmente un acorde normal de su resolución normal, tenemos que pensar que el fa y el si forman un tritono y que este acorde tiene que subir al do, el fa baja al mi, que el la bemol baja al sol y forma tritono con re y la bemol, y el re bemol se ve obligado a subir al mi y el acorde nos queda con duplicación de tercera. Esto es lo que suena de manera tradicional el acorde. Ahora, ¿qué pasaría si, eh, si una de las dos voces del acorde, de las voces del tritono, no resuelven? ¿Sí? Es decir, vamos a tomar desde ceros. Entonces, en este caso voy a quedarme con el la bemol, ¿sí? Con el la bemol. Resolvamos primero el tritono. Do, el si se va para el do y el fa se va para mi bemol. Resuelvo como si fuese a resolver a una tonalidad menor. El re lo el la bemol lo dejo, ¿sí? Y el re lo resuelvo hacia donde se tendría que resolver, que sería do. En este caso, la resolución del acorde sería como si estuviésemos resolviendo, ¿sí?, a un acorde en inversión. Si vemos esto, básicamente sería como si tuviésemos el acorde de si disminuido, está resolviendo a un acorde de la bemol con bajo en do. Miremos otro caso de resolución irregular. Aquí es necesario que la nota que resuelve sea lógica en su resolución. Sí, yo no puedo hacer que el fa baje el mi porque este acorde me quedaría aumentado y pues no se escucharía realmente como el caso como tal. ¿Qué pasaría si yo resuelvo ese acorde de una manera diferente? Es decir, en este caso voy a dejar el si como nota quieta, el fa resuelve el mi, ¿sí? Y resuelvo el resto del tritón, el la bemol va al sol y el re bemol, el re tiene que subir al si, porque esa es la resolución del tritón. Entonces, en este caso, ¿sí?, el acorde al que nos vemos de llegada ya no es un la bemol, sino el acorde que estamos llegando es el acorde de un mi menor, con bajo en inversión, con bajo en si. ¿Cómo suena esto? ¿Sí? Es básicamente ese es el caso como lo tenemos. ¿Sí? Observémoslo acá. Y observémoslo acá. Dejámoslo quieto. El la natural baja al sol. El re sostenido sube. Y el fa sostenido también sube. Aquí dejamos el si. Resolvemos el tritono. La bemol baja al sol. Y las demás cosas se resuelven como si estuviesen dentro del tono. Re bemol re sube al mi, la bemol baja al sol, ¿sí?, para llegar a este tipo de resolución. Bien, esos son los casos de resolución de los acordes disminuidos, ¿sí? Es un acorde muy práctico. Respecto al taller, el taller entonces consta simplemente de 3 puntos. El primer punto es un análisis completo del nocturno número 1 en si bemol menor de Chopin.
en donde tienen que identificar, aparte de hacer todo el análisis de toda la pieza, eh, tienen que identificar los casos donde tenemos ya sea en armonía de disminuidos o en armonía de aumentados. El segundo punto es el análisis de una obra escrita por mí, eh, en donde tienen que identificar el uso y la aparición de los acordes aumentados y su enarmonía, sus casos de enarmonía. Y en el tercer punto simplemente tienen que darle dos finales diferentes a una pieza, ¿sí? A una pequeña melodía con armonía, en donde se utilice el acorde de dominante de quinto 7 como si fuese un bemol 2/7 de otra tonalidad o un bemol 7/7 de otra tonalidad. Es decir, que lo utilicen como un sustituto, pero no cambiándolo, no sustituyéndolo, sino dirigiéndolo hacia una nueva tonalidad. Esos son los tres puntos que vamos a trabajar. Les deseo muchísima suerte. Eh, Saben que estoy disponible para cualquier tipo de duda que se vaya presentando, porque los temas cada vez están siendo mucho más fuertes, pero sí tienen que tener muy en cuenta, pues digamos, todo lo que hemos visto. ¿Mm? Les agradezco entonces la atención prestada a este video. Muchas gracias.